3, 1 al 3. Dice, así hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podéis soportarlo, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Venga. ¿Qué entendemos ahora que lo volvió a leer? ¿Qué entendemos? Aquí está el apóstol Pablo contento con nosotros, con los que, con los hermanos de Corintios, ¿sí o no? No. Porque ¿Está contento? había peleas. Entonces, la contienda y la pelea son propias ¿de quién? ¿Del hombre espiritual? O del hombre natural o del hombre carnal, pero no del hombre espiritual. ¿Y qué características tiene el hombre carnal? Dice que debería de ser maduro en la fe. Léalo otra vez, por favor. Desde el 1. Sí, desde el 1, léalo con calma. Así, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, Hasta ahí. sino como Ahí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No les puedo hablar. Espirituales. No les puedo hablar como. Espirituales. Y si no nos puede hablar como espirituales, entonces ¿qué somos? Carnales. Por favor, carnales o naturales. Ahora, ¿qué me toca a mí descubrir? Ya el apóstol Pablo me está diciendo, no eres espiritual. ¿Me está captando? No eres espiritual. Te partimos de hecho. La última vez que estuve aquí está bien. Entonces, ¿yo qué soy? Yo doy un aborto en la naturaleza. Porque después de 43 años en la iglesia, todavía soy un bebé espiritual. ¿Me está cantando? Hermano, recién le doy una sopa porque se equivocó. ¿Cómo se pudo, hermano, venir con ese? Venir a predicar sin corbata, me dijo una vez un anciano. Allá en el pastor hay corbata, póngase una. ¿Cómo se le ocurre, hermana, venir con ese vestido a la iglesia? ¿Aló? ¿Usted qué quiere? ¿Aló? ¿Hay o no hay esa clase de hermanos en la iglesia? Dice el pastor Bullón que en la iglesia de él había uno que tenía una varita con tres clavos en el extremo, en la punta, y que con eso le daban la cabeza a los niños cuando se equivocaban. Tenemos esta clase de hermanos en la iglesia, ¿y cómo le llama Pablo? Le llama niños espirituales. Ni siquiera a los jóvenes espirituales, niños. Sígale. os di a beber leche y no alimento sólido. Ahí dice Pablo, ok. Dice Pablo, como ustedes son niños espirituales, les doy a beber leche. Por esa razón yo traje. ¿Ustedes quieren dejar de ser niños espirituales? Si queremos dejar de ser niños espirituales, tenemos que regresar al principio. Aquí está el principio.
tenemos que regresar a estudiar lo que no nos dieron cuando estábamos recién bautizados. Todos nosotros pasamos por la fe de Jesús. Y la mayoría. Pero ninguno de nosotros pasó un año estudiando quiénes son los adventistas del séptimo día. Un año antes de bautizarse. Después de bautizarse. Este es el tema. ¿Quiénes son los adventistas del séptimo día? Aquí está. ¿Cómo crecer? ¿Cómo crecer? ¿Cómo caminar en las huellas de Jesús? Decía la lección de esta semana, cuando usted conoce el amor de Dios, usted lo representa. ¿Por qué un verdadero cristiano se detiene a ayudar a alguien que está en necesidad? Porque lo ama. Eso es caminar en la huella de Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Lo primero que un recién bautizado tiene que aprender a preguntarse, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Trae este libro. Este libro se llama El dragón que todos llevamos por dentro, cómo vencerlo. Usted quiere dejar de ser carnal, léase este libro. Mira lo que este libro dice en su primer párrafo. En el prólogo dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Este pasaje es muy conocido por los adventistas del séptimo día, requete conocido. El dragón, por supuesto, es Satanás y la mujer es la iglesia. Creo que este versículo predice las pruebas del pueblo de Dios durante los días finales de la historia de la tierra. ¿Qué está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Que si yo soy parte, creo que soy parte del pueblo de Dios, debo saber que el dragón me está acechando y estará aprovechando cualquier momentito que yo le permita para tomar control de mi vida. Y qué mejor momento en una junta de iglesia cuando los hermanos están tomando decisión sobre cómo llevar la iglesia. Que no siendo yo el presidente de la junta, me doy como si fuera el presidente de la junta. ¿Aló? ¿Alguno de ustedes ha pertenecido a una junta de iglesia? ¿Conocen los dragones que se manifiestan dentro de una junta de iglesia? ¿Han visto un hermano que quiere controlar la reunión? No, ¿verdad? Todos llevamos un dragón por dentro que quiere controlarnos. Apocalipsis 12:17. Siga, hermano. Os di a beber leche y no alimento sólido porque aún no podéis soportarlo ni aún podéis ahora. Aquí. ¿Por qué quiero comenzar enseñándole a una persona de las profecías bíblicas cuando no conoce todavía a Jesús? ¿Saben por qué? Porque para mí son emocionantes las profecías. Pero yo estoy en qué dimensión? Yo estoy en la dimensión espiritual. Para mí son emocionantes las profecías y me gustan las profecías porque esta es mi vida. Pero tengo que entender que a él eso no lo emociona. Por más que yo lo predique con la emoción que se me derrocha, el corazón se me derrama, pero a mí me emociona, pero a él no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle leche para que él crezca hasta que llegue a la altura que pueda ver en las profecías lo que yo veo. Pero queremos empezar con la marca de la bestia, el cuerpo pequeño, etc. ¿A dónde lo llevamos? ¿A dónde lo llevamos? Al precipicio. Díganme. Porque todavía soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Pregunto, lo que dice el apóstol Pablo en este versículo es o no es verdad. ¿Hay entre nosotros todo eso medival? Entonces, ¿cuándo le vamos a poner un fin a esas cosas? Gracias. ¿Cuándo le vamos a poner un fin a estas cosas? ¿Quiere saber si usted está o no está en la carne? Mire este versículo y diga, ¿es usted de los que entran en contienda con cualquier cosita en la iglesia? ¿Es usted de los que si no pintaron la iglesia del color que yo dije, si no pusieron la ventana, yo no quería ventana francesa, yo quería ventanas italianas y me pusieron esa ventana francesa más fea? ¿Me entienden entender? Me voy de esta iglesia porque no se hizo lo que yo quiero. Mientras usted siga en esa actitud, ¿en qué dimensión está usted? ¿En la carne o algo peor? Ahora, los que están en la carne, ¿qué dice Pablo de los que están en la carne? Romanos 8:5. Romanos 8:5. ¿Qué dice Pablo de los que están en la carne? Venga. Dice Romanos 8:5. Porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. Pregunto, mi querido hermano, ¿en qué está pensando usted cada vez que se le presenta una situación en la que tiene que tomar decisiones? En Dios. Cada vez que a usted se le presenta una situación en la que usted tiene que tomar una decisión, ¿usted piensa como carnal o como espiritual? Allí, yo no puedo dar la respuesta por usted, yo puedo dar la respuesta por mí, porque yo sé cómo yo pienso, y yo pienso carnalmente. ¿Aló? ¿Me está tratando? Me engaño a mí mismo si yo un buen día me dicen, oye, hermano Moreno, mire, aquí le tenemos un trabajo en el que le vamos a ofrecer $5,000 mensuales, pero usted debe firmar un documento. Lo que estoy diciendo es verdad. Usted debe firmar un documento en el que usted tiene que estar disponible, va a trabajar de lunes a viernes, pero usted debe firmar un documento donde usted esté disponible 24/7 cualquier día que lo necesitemos. ¿Qué hacemos? Cuando a mí me llegó esa oportunidad, yo tenía apenas unos meses de haberme bautizado. Y acababa de aprobar el examen de apprentice en la Comisión del Canal. Y tenía que firmar un contrato de trabajo. $5.25 era el pago de la hora en aquel entonces, en 1980. El contrato decía que tenías que trabajar de lunes a viernes, pero tenías que estar disponible cuando el gobierno de Estados Unidos te necesitara 24/7. Porque ibas a trabajar para el gobierno de Estados Unidos, no para Panamá. Cuando el gobierno de Estados Unidos te necesitara, tú tenías que estar disponible. Consulté con un hermano mío en Cristo, que era dentista y ya estaba trabajando allá, y él me dijo, yo lo firmé. Y aquí estoy, nunca me he necesitado, pero yo me sentía cómodo. Ahora la pregunta que le hago a usted, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Me están captando? $5.25 la hora más viáticos y prestaciones, todo lo demás. Carro, casa, vida resuelta. Quizás nunca te iban a llamar pero habías firmado un documento que iba en contra de tus principios.
Es allí donde se define en qué dimensión tú estás. Cuando a José se le presentó la oportunidad de obedecer a Dios o a la esposa de Potifar, ¿qué hizo José? ¿Por qué José tomó la decisión de obedecer a Dios? ¿Estaba en la dimensión carnal o en la espiritual? Entonces sí se puede estar en la dimensión espiritual. Pero ¿cómo saber si estoy o no estoy en la dimensión espiritual o si estoy o no estoy en la dimensión carnal? En el momento en que me toca tomar decisiones sin tener que pensar. José no tuvo tiempo para pensar. José reaccionó de una vez. ¿Cómo podría yo? Dijo José. ¿Cómo podría yo? Esa es la pregunta que se hace el hombre que no está en la carne. ¿Cómo podría yo? Estás sin trabajo, tus hijos no tienen que comer, pero un buen vecino te ofrece que si solo hace un par de cositas que él quiere, él se encarga de la educación y de la manutención, esta es la palabra, de tus hijos como si fuera su papá, solo si tú le concedes un par de favores que él quiere. ¿Aló? ¿Qué decide? Me dice una, por mis hijos, hermano, por mis hijos, cualquier cosa por mis hijos. Y por supuesto, la que me dijo eso no es adventista, no es cristiana, así que ella está en la carnal, en la natural. Miren la diferencia entre el carnal, el natural y el carnal. El carnal, dentro de su agenda está Dios, pero está en algún lugar. No está en el centro de su vida. ¿Están captando? La mayoría de los cristianos somos carnales. ¿Aló? Y yo quiero que tú llegues a la conclusión hoy de que eres un hombre carnal. Porque cuando tú te pones a pensar, a sumar las decisiones que has tomado en tu vida, la mayoría han sido carnales, ¿sí o no? O naturales. Pero ya la vez pasada llegamos a la conclusión de que éramos naturales. Ahora necesito que lleguemos a la conclusión de que somos carnales. Estamos pensando con la cabeza carnal y no con el corazón espiritual. Cuando lleguemos a pensar con el cerebro de Cristo, dejaremos de ser carnales. ¿Cuántos de nosotros no cogimos rabia cuando el pastor bien se aparece y dice, hermano, hoy no vamos a tener el programa regular, hoy toda la iglesia tiene que ir a la iglesia a pelear porque tenemos una reunión a las 9 de la mañana? ¿Aló? No falta quien dice, pastor, eso es desorden. ¿Aló? La hermana de escuela sabática que preparó su escuela sabática se mantuvo toda la semana estudiando, armando los dibujitos y viene para atrás a decirle que no hay escuela sabática. ¿Aló? Pregunto, ¿nos enojamos sí o no? ¿Ah? Eso es desorden. Y Dios es un Dios de orden, pastor. Pero la pregunta es, cuando hacemos eso, ¿somos o no somos carnales? ¿Ah? Queremos decirle al pastor cómo dirigir la iglesia. ¿Aló? Cuando Saúl se equivocó, ¿qué hizo David? ¿Lo reprendió? ¿Quién dijo a David que reprendería a Saúl? Dios. Usted ni yo estamos designados para reprender las autoridades de la iglesia. Dios tiene quien las reprenda. Si el pastor dice que la iglesia tiene que reunirse en dimensión profética, vayan a dimensión profética tranquilos. Si el pastor dice que la iglesia se cierra hoy, se cierra tranquilos. ¿A quién le va a preguntar, le va a cuestionar el pastor? ¿Quién le va a cuestionar? ¿Quién va a cuestionar al pastor? Dios o su jefe.
su jefe, el supervisor del área, el pastor, pero usted no, usted y yo tenemos que mantener nuestra posición si somos de verdad hombres y mujeres espirituales. De lo contrario, todavía estamos en la carne. Otra cosa, miren, ese era Romanos 8:5. ¿Y qué dice el versículo 6? ¿Qué dice el versículo 6? 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pregunto, ¿en qué camino vamos mientras sigamos criticando lo que la administración hace? Un día terminaremos saliéndonos de la iglesia y al día siguiente estaremos formando nuestra propia iglesia como nosotros lo creemos que debe ser. ¿Aló? No, estaremos formando nuestra propia iglesia siendo nosotros el centro. No, es que nosotros somos el centro. Por eso es que andamos en la carne. Miren dónde está el ego. ¿Dónde está el ego? En el trono. Mientras sigamos teniendo al ego en el trono, seguiremos criticando al anciano, a la directora de escuela sabática. Mira, me dijo un buen día una hermana dando su testimonio, dice, ay hermano, yo era, en el Zoom me dijo, yo era de las que criticaba todas las que, ese puesto lo hice yo por 4 años y cuando yo lo hacía estaba mejor. ¿Aló? Pero me dice la hermana, pero hermano, estudiando esto de la naturaleza me di cuenta que la que andaba mal era yo. A ver, levante la mano a todos los que le ha pasado. Yo levanto la mano porque yo, estudiando esto de la naturaleza, me di cuenta que el que cantaba mal soy yo. Nadie sabe más de comunicaciones que yo. Ese puesto de comunicaciones lo hice por más de 20 años en la iglesia. ¿Quién sabe más de comunicaciones que yo? Es más, en 1997 le propuse a la iglesia que abriéramos un canal en YouTube y que compráramos una cámara que costaba $100. Nada más $100 para abrir un canal en YouTube en 1997. Llegó la pandemia y ahora la iglesia tiene que comprar una cámara. Y esas son las cosas que me hacen a mí grande. Cuento, en la carne misma. En la carne misma. El diablo sabe cómo mantenerte en la carne. ¿Oíste? El diablo sabe cómo mantenerte en la carne. ¿Por qué? Por lo que dice este libro. Porque tienes tu dragón por dentro. Mientras sigamos con ese dragón dentro y no encontremos la forma de callarlo y de matarlo, estaremos en la carne. ¿Están conmigo? No lo dije yo, lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:6. ¿A dónde nos lleva la carne? A la muerte. Último versículo. Versículos 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8. Con eso termino. Venga, hermano. Romanos 8, 7 y 8. Al 8. Los dos últimos versículos. Romanos 8, 7 al 8. Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios, y no es sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ay, mis queridos hermanos, lo que voy a decir ahora va a ser introductorio al último tema de esta serie. ¿Se acuerdan que yo hace un rato les leí la primera cita de este libro? Apocalipsis 17, 12, 17. ¿Se acuerdan? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Bueno, ¿qué dice el apóstol Pablo en la cita que acaba de leer la hermana? ¿Hermana su nombre? Isabel, pero no la reina. Dice sí, de mi casa. Bueno, la hermana Isabel leyó que dice que porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios. Pregunto, ¿quiénes son los que se sujetan o nos sujetamos a la ley de Dios? No me diga que los adventistas del séptimo día. Mire lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice: entonces el león Señor se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Ahora, ¿quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Dios? El resto de la descendencia de la iglesia, el remanente. No dice que toda la iglesia. Aló, hermanos, tenga claro eso cuando usted lidie con los hermanos de la iglesia. No todos estamos en la misma dimensión. Los únicos que están en la dimensión espiritual son el resto, los que pertenecen al remanente. ¿Cómo saber si usted pertenece al remanente? Porque se sujeta a los mandamientos de Dios. ¿Y qué hace el que se sujeta a los mandamientos de Dios? Le da gloria a Dios y no está peleando con el que no lo hace. ¿Aló? Porque si usted se pone a pelear con el hermano porque lo escogieron como anciano y usted sabe que él no guarda el sábado y lo escogieron como anciano, usted está igual que él en la carne. El distintivo es que usted no provoca contienda. El cristiano que está en el espíritu tiene un arma: la oración. Esa es el arma del cristiano. ¿Cómo venció Daniel? Orando. ¿Cómo venció José? Orando. ¿Cómo venció Abraham? Orando. Los líderes de la iglesia han vencido orando. Deje de estar usando el teléfono celular para condenar a sus hermanos. Úselo para orar por sus hermanos. Amén. Y el último versículo dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 8. En el próximo estudio vamos a ver lo que dice el versículo 9 en adelante. Pero ahora me quedo con el versículo 8. ¿Y los que viven qué? Seguro. ¿Y los que viven qué? Seguro. Ahora te pregunto, ¿cuántos de los que están aquí presentes alguna vez se han enamorado? ¿Por qué usted se enamoró de alguien? ¿Porque le qué? ¿Porque le qué? Le agradó. Oye, ¿ustedes saben por qué yo me enamoré de mi esposa? Cuando yo vi a mi esposa, la primera vez que yo la vi a ella iba caminando con su mamá rumbo a la iglesia. Ella iba caminando con su mamá, iba rumbo a la iglesia. La mamá, una mujer elegante, y ella un firifiri ahí que apenas se veía, el viento se la podía llevar. Pero entonces el Espíritu Santo me dice: mira la mamá. Mira la mamá. Imagina la edad que la mamá tiene. La edad de la mamá puede ser entre 40 a 50 años. Pero mírala. Si así se verá, se va a ver la hija cuando tenga esa edad, ¿vale o no vale la pena? Dígame usted. ¿Ah? Dígame usted. ¿Le agradó a qué? ¿Por qué Eva se comió la fruta que estaba en el árbol? Porque dice que fue ¿qué? Agradable. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que será Dios para el que está en la carne. No le agradará. Si las cosas de Dios en verdad no ocupan el primer lugar en tu vida, no le vas a hacer grato a Dios. Dios no te va a agradar. Y mientras Dios no te agrade, no podrás pasar de la dimensión carnal a la espiritual. Ahora pregunto, ¿cuántos estamos convencidos que necesitamos demandar de Dios sabiduría para que las cosas de Dios nos agraden? Amén. Pónganse en pie y vamos a ver. Honra al hombre
de valor y dalo a conocer. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Recuerde, Daniel agradó a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel agradó a Dios? Porque utilizó la oración. 3 veces al día oraba Daniel. ¿Cuántas veces al día oramos usted y yo? Si acaso una, ¿verdad? O 2. Pero Daniel oraba 3 veces al día. Sigamos el ejemplo de Daniel y llegaremos a agradar a Dios. ¿Ven? Yo puedo tener 10 personas que quieran estudiar, 10 personas que quieran estudiar cómo salir de la dimensión carnal a la espiritual, tomando leche materna, o sea, estudiando este material una vez al día, a la hora que usted quiera. A la hora que usted quiera, pero que se comprometa hoy se compromete con Dios, no con el hermano Moreno, a estudiar una vez al día. Además de la lección de escuela sabática regular que ya usted tiene, estudiar también la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Es la leche materna, la que a todos nos hace falta. ¿Será que tengo 10? Si tengo 10, antes de orar por esos días, yo quiero que se pasen aquí al frente, quiero entregarles esto. ¿Quién es el primero? Usted tiene mi número. Ahora le doy uno que lo tenga. Usted. Ahora le voy a dar a usted uno que no tenga mi número. Este no tiene mi número todavía. Aquí está. Ahí está mi número de teléfono, porque a través de ese número de teléfono yo le mando el código donde está la lección y usted la escucha a la hora que usted quiera. ¿Eh? ¿Uno más? Ustedes no tienen mi número. Déjenme ponerlo. ¿Alguien más? ¿Te animas? Ve. ¿Alguien más? Todavía me quedan, ¿qué? Me quedan 4. Me quedan 4. Venga. ¿Usted tiene mi número? Sí. Ah, ok, está bien.
Vamos a darlo con vos. ¿Alguien más? Ah, sí, ¿cómo no? Entonces, sí, ajá, esa es la mamá. Ya. Bien. Ok, tengo dos más acá todavía. Muy bien, mis hermanos. Ustedes me mandan su número de teléfono y yo le mando el código de cada lección que usted lo vea a la hora que usted quiera. Si tiene alguna pregunta, me contesta ya sea por la red o por el número directo. Ahora pregunto, ¿tienen alguna petición especial por alguien que usted sabe que es recién bautizado o que necesita oración? ¿Y quiere que en este momento oremos por esa persona? Aura María. Mamá Yamilet y su hijo Víctor. Y su hijo Víctor. Vengan ustedes dos acá. Vengan ustedes. Usted por sus dos hijos mismos. Ah, por sus dos hijos. Venga. Sí. ¿Dónde está mi anciana? ¿Quién es el anciano? Bien. Vengan los ancianos. Bien. Usted va a orar por las peticiones que hemos tenido ahí, por el Luis. Y porque Luis va a orar para que la iglesia pase de carnal a espiritual. La última vez éramos naturales, ya pasamos de naturales a carnales. Ahora necesitamos alcanzar el nivel de espirituales. ¿Jorge? Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos infinitamente la oportunidad maravillosa que nos ha dado en este sábado de estar aquí para rendirte culto y para estudiar tu palabra. Perdona nuestros pecados, oh Dios, perdona nuestra falta de sabiduría, nuestra falta de conocimiento, y como hemos estado estudiando en esta mañana, reconocemos que hemos estado actuando como personas carnales, y queremos pedirte humildemente que nos des la ayuda del Espíritu Santo, nos des el poder del cielo para que podamos pasar de la dimensión carnal para ser personas espirituales. Que tú puedas conducirnos a través del camino, que puedas mostrarnos la senda por la que debemos andar, y permite que el Espíritu Santo pueda guiarnos de tal manera que puedas impactar nuestras vidas y a través de nosotros puedas impactar a otros y ganarlos para el reino de los cielos. Amén. Quédate con nosotros, oh Dios, y perdona nuestros pecados y ayúdanos a prepararnos para que el día grandioso, cuando vuelvas, puedas llevarnos a todos como una iglesia grandiosa, una iglesia que será gloriosa y que vivirá contigo por la eternidad. Gracias porque nos permites hacerte estas súplicas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre Santo, en este momento te damos las gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Venimos con un pedido especial. Te damos las gracias que por medio del Espíritu Santo tú nos has sostenido hasta ahora aquí en la iglesia, pero también que así como tú tocas cada sábado, cada día en nuestro corazón, nos impulsa a través del Espíritu Santo. También queremos que tú a través del Espíritu Santo puedas actuar en la vida de cada una de las personas que te vamos a mencionar ahora. Queremos poner en tu brazo amor a los hijos de nuestra hermana Lidia, a José y a Jorge, ya te lo conoces, Señor.
Te pedimos que tú puedas trabajar a través del poder del Espíritu Santo en sus corazones y que sea para honra y gloria. Amén. Que te puedas recordar que aquí en este lugar ellos tienen una cita contigo. Amén. Cada día de culto. Pero también, Señor, queremos pedir en esta hora por nuestra hermana Aura, ya tú la conoces, ella tomó una decisión de aceptarte como tu salvador personal. Pero los embates, las preocupaciones de este mundo, las escaseces, tú solo sabes la situación que ella está atravesando, la queremos poner en tu brazo, amor, para que tú des la fuerza a través del poder del Espíritu Santo para tomar una decisión que sea la correcta y que la pueda traer al seno de Dios. También te damos las gracias por la preocupación que hay en el corazón de nuestra hermana Gladys por su hijo. Ella pide que oren por él. Tú sabes la lucha que él tiene, que quiere salir de ese mundo donde él está, y él lo ha expresado muchas veces. Que a través de esta oración, Señor, tú le puedas mostrar a él que en Cristo Jesús hay poder para libertarlo de esa opresión que tiene. Te pedimos, Señor, que no solo vemos aquí, sino cuando vayamos a casa, cuando vayamos a cortar, nos podamos acordar de cada una de estas personas y ponerlas en tu corazón. También queremos pedir por el deseo que hay en el corazón de Jen, la preocupación por Yamile y por su hijo Víctor, que también tomó la decisión de aceptarte como tu salvador personal, pero por algunas circunstancias de la vida no están aquí, no están viniendo. Allí donde ellos estén, que tú a través del Espíritu Santo puedas trabajar en sus corazones y les puedas recordar, Señor, que un día tomó la decisión de aceptarte como tu salvador personal. Pero las dificultades que viven en este mundo, la escasez o los problemas, lo han separado de ti. Venimos a esta hora y también pedimos por Yamile y por Víctor, que no solo supla sus necesidades espirituales, sino que también pueda suplir sus necesidades materiales y que le pueda traer al seno de Dios y que le ayudes a Jenny a hacer esa labor ahí con ellos cada día. Queremos poner a estos hermanos en tu corazón de amor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado Dios que estás en el cielo, quiero pedirte, oh Padre Santo, una sola cosa. Quiero pedir, oh Dios, por esta iglesia, para que en cada reunión recuerden esta oración. Que oren cada vez que se reúnen, para que la iglesia pase de carnal a espiritual. Y que oren por cada uno de los nombres que hoy han puesto en esta lista de oración. Que sea constante la oración hasta que su espíritu se muestre y veamos resultados. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. Bendiciones. Me mandan los nombres de los nombres, me los mandan por el celular para ponerlos en mi lista de oración. Ahí dice Pablo, ok. Dice Pablo, como ustedes son niños espirituales, les doy a beber leche. Por esa razón yo traje. ¿Ustedes quieren dejar de ser niños espirituales? Si queremos dejar de ser niños espirituales, tenemos que regresar al principio. Aquí está el principio. Tenemos que regresar a estudiar lo que no nos dieron cuando estábamos recién bautizados. Todos nosotros pasamos por la fe de Jesús. Y la mayoría. Pero ninguno de nosotros pasó un año estudiando quiénes son los adventistas del séptimo día. Un año antes de bautizarse. Después de bautizarse. Este es el tema. ¿Quiénes son los adventistas del séptimo día? Aquí está. ¿Cómo crecer?
¿Cómo crecer? ¿Cómo caminar en las huellas de Jesús? Decía la lección de esta semana, cuando usted conoce el amor de Dios, usted lo representa. ¿Por qué un verdadero cristiano se detiene a ayudar a alguien que está en necesidad? Porque lo ama. Eso es caminar en la huella de Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Lo primero que un recién bautizado tiene que aprender a preguntarse, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Trae este libro. Este libro se llama El dragón que todos llevamos por dentro, cómo vencerlo. Usted quiere dejar de ser carnal, léase este libro. Mira lo que este libro dice en su primer párrafo. En el prólogo dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Este pasaje es muy conocido por los adventistas del séptimo día, requete conocido. El dragón, por supuesto, es Satanás y la mujer es la iglesia. Creo que este versículo predice las pruebas del pueblo de Dios durante los días finales de la historia de la tierra. ¿Qué está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Que si yo soy parte, creo que soy parte del pueblo de Dios, debo saber que el dragón me está acechando y estará aprovechando cualquier momentito que yo le permita para tomar control de mi vida. Y qué mejor momento en una junta de iglesia cuando los hermanos están tomando decisión sobre cómo llevar la iglesia. Que no siendo yo el presidente de la junta, me doy como si fuera el presidente de la junta. ¿Aló? ¿Alguno de ustedes ha pertenecido a una junta de iglesia? ¿Conocen los dragones que se manifiestan dentro de una junta de iglesia? ¿Han visto un hermano que quiere controlar la reunión? No, ¿verdad? Todos llevamos un dragón por dentro que quiere controlarnos. Apocalipsis 17, no, 12, 17. Siga, hermano. Os di a beber leche y no alimento sólido porque aún no podéis soportarlo ni aún podéis ahora. Aquí. ¿Por qué quiero comenzar enseñándole a una persona de las profecías bíblicas cuando no conoce todavía a Jesús? ¿Saben por qué? Porque para mí son emocionantes las profecías. Pero yo estoy en qué dimensión? Yo estoy en la dimensión espiritual. Para mí son emocionantes las profecías y me gustan las profecías porque esta es mi vida. Pero tengo que entender que a él eso no lo emociona. Por más que yo lo predique con la emoción que se me derrocha, el corazón se me derrama, pero a mí me emociona, pero a él no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle leche para que él crezca hasta que llegue a la altura que pueda ver en las profecías lo que yo veo. Pero queremos empezar con la marca de la bestia, el cuerpo pequeño, etc. ¿A dónde lo llevamos? ¿A dónde lo llevamos? Al precipicio. Digan. Porque todavía soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pregunto. Lo que dice el apóstol Pablo en este versículo es o no es verdad. ¿Hay entre nosotros todo eso que dijo ahí? Entonces, ¿cuándo le vamos a poner un fin a estas cosas? Gracias. ¿Cuándo le vamos a poner un fin a estas cosas? ¿Quiere saber si usted está o no está en la carne? Mire este versículo y diga, ¿es usted de los que entran en contienda con cualquier cosita en la iglesia?
es ustedes los que si no pintaron la iglesia del color que yo dije, si no pusieron la ventana, yo no quería ventana francesa, yo quería ventanas italianas y me pusieron esa ventana francesa más fea. O sea, ¿me tienen que entender? Me voy de esa iglesia porque no se hizo lo que yo quiero. Mientras usted siga en esa actitud, ¿en qué dimensión está usted? ¿En la carne o algo peor? Ahora, los que están en la carne, ¿qué dice Pablo de los que están en la carne? Romanos 8:5. Romanos 8:5. ¿Qué dice Pablo de los que están en la carne? Venga. Dice Romanos 8:5. Porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. Pregunto, mi querido hermano, ¿en qué está pensando usted cada vez que se le presenta una situación en la que tiene que tomar decisiones? Cada vez que a usted se le presenta una situación en la que usted tiene que tomar una decisión, ¿usted piensa como carnal o como espiritual? Allí, yo no puedo dar la respuesta por usted, yo puedo dar la respuesta por mí, porque yo sé cómo yo pienso, y yo pienso carnalmente. ¿Aló? ¿Me están captando? Me engaño a mí mismo si yo un buen día me dicen, oye, hermano Moreno, mire, aquí le tenemos un trabajo en el que le vamos a ofrecer $5,000 mensuales, pero usted debe firmar un documento. Lo que le estoy diciendo es verdad. Usted debe firmar un documento en el que usted tiene que estar disponible, va a trabajar de lunes a viernes, pero usted debe firmar un documento donde usted esté disponible 24/7 cualquier día que lo necesitemos. ¿Qué hacemos? Cuando a mí me llegó esa oportunidad, yo tenía apenas unos meses de haberme bautizado. Y acababa de aprobar el examen de apprentice en la Comisión de Canadá. Y tenía que firmar un contrato de trabajo. $5.25 era el pago de la hora en aquel entonces, en 1980. El contrato decía que tenías que trabajar de lunes a viernes, pero tenías que estar disponible cuando el gobierno de Estados Unidos te necesitara 24/7. Porque ibas a trabajar para el gobierno de Estados Unidos, no para Panamá. Cuando el gobierno de Estados Unidos te necesitara, tú tenías que estar disponible. Consulté con un hermano mío en Cristo, que era dentista y ya estaba trabajando allá, y él me dijo, yo lo firmé. Y aquí estoy, nunca me he necesitado, pero yo me sentía cómodo. Ahora la pregunta que le hago a usted, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Me están captando? $5.25 la hora más viáticos y prestaciones, todo lo demás. Carro, casa, vida resuelta. Quizás nunca te iban a llamar pero habías firmado un documento que iba en contra de tus principios. Es allí donde se define en qué dimensión tú estás. Cuando a José se le presentó la oportunidad de obedecer a Dios o a la esposa de Potifar, ¿qué hizo José? ¿Por qué José tomó la decisión de obedecer a Dios? ¿Estaba en la dimensión carnal o en la espiritual? Entonces sí se puede estar en la dimensión espiritual.
Pero ¿cómo saber si estoy o no estoy en la dimensión espiritual o si estoy o no estoy en la dimensión carnal? En el momento en que me toca tomar decisiones sin tener que pensar. José no tuvo tiempo para pensar. José reaccionó de una vez. ¿Cómo podría yo? Dijo José. ¿Cómo podría yo? Esa es la pregunta que se hace el hombre que no está en la carne. ¿Cómo podría yo? Estás sin trabajo, tus hijos no tienen que comer, pero un buen vecino te ofrece que si solo hace un par de cositas que él quiere, él se encarga de la educación y de la manutención, esta es la palabra, de tus hijos como si fuera su papá, solo si tú le concedes un par de favores que él quiere. ¿Aló? ¿Qué decide? Me dice una, por mis hijos, hermano, por mis hijos, cualquier cosa por mis hijos. Y por supuesto, la que me dijo eso no es adventista, no es cristiana, así que ella está en la carnal, en la natural. Miren la diferencia entre el carnal, el natural y el carnal. El carnal, dentro de su agenda está Dios, pero está en algún lugar. No está en el centro de su vida. ¿Están captando? La mayoría de los cristianos somos carnales. ¿Aló? Y yo quiero que tú llegues a la conclusión hoy de que eres un hombre carnal. Porque cuando tú te pones a pensar, a sumar las decisiones que has tomado en tu vida, la mayoría han sido carnales, ¿sí o no? O naturales. Pero ya la vez pasada llegamos a la conclusión de que éramos naturales. Ahora necesito que lleguemos a la conclusión de que somos carnales. Estamos pensando con la cabeza carnal y no con el corazón espiritual. Cuando lleguemos a pensar con el cerebro de Cristo, dejaremos de ser carnales. ¿Cuántos de nosotros no cogimos rabia cuando el pastor se aparece y dice, hermano, hoy no vamos a tener el programa regular, hoy toda la iglesia tiene que ir a la iglesia a pelear porque tenemos una reunión a las 9 de la mañana? ¿Aló? No falta quien dice, pastor, eso es desorden. ¿Aló? La hermana de escuela sabática que preparó su escuela sabática se mantuvo toda la semana estudiando, armando los dibujitos y viene para atrás a decirle que no hay escuela sabática. ¿Aló? Pregunto, ¿nos enojamos sí o no? Sí, no. ¿Ah? Eso es desorden. Y Dios es un Dios de orden, pastor. Pero la pregunta es, cuando hacemos eso, ¿somos o no somos carnales? ¿Ah? Queremos decirle al pastor cómo dirigir la iglesia. ¿Aló? Cuando Saúl se equivocó, ¿qué hizo David? ¿Lo reprendió? ¿Quién dijo a David que reprendería a Saúl? Dios. Usted ni yo estamos designados para reprender las autoridades de la iglesia. Dios tiene quien las reprenda. Si el pastor dice que la iglesia tiene que reunirse en dimensión profética, vayan a dimensión profética tranquilos. Si el pastor dice que la iglesia se cierra hoy, se cierra tranquilos. ¿A quién le va a preguntar, le va a cuestionar el pastor? ¿Quién le va a cuestionar? ¿Quién va a cuestionar al pastor? Dios o su jefe. Su jefe, el supervisor del área, el pastor. Pero usted no, usted y yo tenemos que mantener nuestra posición si somos de verdad hombres y mujeres espirituales. De lo contrario, todavía estamos en la carne. Otra cosa. Miren. Ese era Romanos 8:5. ¿Y qué dice el versículo 6? ¿Qué dice el versículo 6? 8:6. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse
ocuparse del espíritu de vida y paz. Ah, pregunto, ¿en qué camino vamos mientras sigamos criticando lo que la administración hace? Un día terminaremos saliéndonos de la iglesia y al día siguiente estaremos formando nuestra propia iglesia como nosotros lo creemos que debe ser. ¿Aló? No, estaremos formando nuestra propia iglesia siendo nosotros el centro. No, es que nosotros somos el centro. Por eso es que andamos en la carne. Miren dónde está el ego. ¿Dónde está el ego? En el trono. Mientras sigamos teniendo al ego en el trono, seguiremos criticando al anciano, a la directora de escuela sabática. Mira, me dijo un buen día una hermana dando su testimonio y dice, ay hermano, yo era, en el Zoom me dijo, yo era de las que criticaba a todas las que, ese puesto lo hice yo por 4 años y cuando yo lo hacía estaba mejor. ¿Aló? Pero me dice la hermana, pero hermano, estudiando esto de la naturaleza me di cuenta que la que andaba mal era yo. A ver, levante la mano a todos los que le ha pasado. Yo levanto la mano porque yo, estudiando esto de la naturaleza, me di cuenta que el que cantaba mal soy yo. Nadie sabe más de comunicaciones que yo. Ese puesto de comunicaciones lo hice por más de 20 años en la iglesia. ¿Quién sabe más de comunicaciones que yo? Es más, en 1997 le propuse a la iglesia que abriéramos un canal en YouTube y que compráramos una cámara que costaba $100. Nada más necesitamos $100 para abrir un canal en YouTube en 1997. Llegó la pandemia y ahora la iglesia tiene que comprar una cámara. Y esas son las cosas que me hacen a mí grande. Cuento, en la carne misma. En la carne misma. El diablo sabe cómo mantenerte en la carne. ¿Oíste? El diablo sabe cómo mantenerte en la carne. ¿Por qué? Por lo que dice este libro. Porque tienes tu dragón por dentro. Mientras sigamos con ese dragón dentro y no encontremos la forma de callarlo y de matarlo, estaremos en la carne. ¿Están conmigo? No lo dije yo, lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:6. ¿A dónde nos lleva la carne? A la muerte. Último versículo. Versículo 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8. Con eso termino. Venga, hermano. Romanos 8, 7 y 8. Al 8. Los dos últimos versículos. Romanos 8, 7 al 8. Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios, y no es sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ay, mis queridos hermanos, lo que voy a decir ahora va a ser introductorio al último tema de esta serie. ¿Se acuerdan que yo hace un rato les leí la primera cita de este libro? Apocalipsis 17, 12, 17. ¿Se acuerdan? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Bueno, ¿qué dice el apóstol Pablo en la cita que acaba de leer la hermana? ¿Hermana su nombre? Isabel, pero no la reina. Dice sí, de mi casa. Bueno, la hermana Isabel leyó que dice que porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Pregunto, ¿quiénes son los que se sujetan o nos sujetamos a la ley de Dios? No me diga que los adventistas del séptimo día. Mire lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice: entonces el león Señor se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Ahora, ¿quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Dios? El resto
de la descendencia de la iglesia. El remanente. No dice que toda la iglesia. Aló. Hermano, tenga claro eso cuando usted lidie con los hermanos de la iglesia. No todos estamos en la misma dimensión. Los únicos que están en la dimensión espiritual son el resto, los que pertenecen al remanente. ¿Cómo saber si usted pertenece al remanente? Porque se sujeta a los mandamientos de Dios. ¿Y qué hace el que se sujeta a los mandamientos de Dios? Le da gloria a Dios y no está peleando con el que no lo hace. Aló. Porque si usted se pone a pelear con el hermano porque lo escogieron como anciano y usted sabe que él no guarda el sábado y pero lo escogieron como anciano, usted está igual que él en la carne. El distintivo es que usted no provoca contienda. El cristiano que está en el espíritu tiene un arma: la oración. Esa es el arma del cristiano. ¿Cómo venció Daniel? Orando. ¿Cómo venció José? Orando. ¿Cómo venció Abraham? Orando. Los líderes de la iglesia han vencido orando. Deje de estar usando el teléfono celular para condenar a sus hermanos. Úselo para orar por sus hermanos. Amén. Y el último versículo dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 8. En el próximo estudio vamos a ver lo que dice el versículo 9 en adelante. Pero ahora me quedo con el versículo 8. ¿Y los que viven qué? Seguro. ¿Y los que viven qué? Seguro. Ahora te pregunto, ¿cuántos de los que están aquí presentes alguna vez se han enamorado? ¿Por qué usted se enamoró de alguien? ¿Porque le qué? ¿Porque le qué? Le agradó. Oye, ¿ustedes saben por qué yo me enamoré de mi esposa? Cuando yo vi a mi esposa, la primera vez que yo la vi a ella iba caminando con su mamá rumbo a la iglesia. Ella iba caminando con su mamá, iba rumbo a la iglesia. La mamá, una mujer elegante, y ella un firifiri ahí que apenas se veía, el viento se la podía llevar. Pero entonces el Espíritu Santo me dice: mira la mamá. Mira la mamá. Imagina la edad que la mamá tiene. La edad de la mamá puede ser entre 40 a 50 años. Pero mírala. Si así se verá, se va a ver la hija cuando tenga esa edad, ¿vale o no vale la pena? Dígame usted. ¿Ah? Dígame usted. ¿Le agradó a qué? ¿Por qué Eva se comió la fruta que estaba en el árbol? Porque dice que fue ¿qué? Agradable. ¿Qué dice el apóstol Pablo que será Dios para el que está en la carne? No le agradará. Si las cosas de Dios en verdad no ocupan el primer lugar en tu vida, no le vas a hacer grato a Dios. Dios no te va a agradar. Y mientras Dios no te agrade, no podrás pasar de la dimensión carnal a la espiritual. Ahora pregunto, ¿cuántos estamos convencidos que necesitamos demandar de Dios sabiduría para que las cosas de Dios nos agraden? Amén. Póngase en pie y vamos a ver. Honra al hombre de valor y dalo a conocer. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Recuerde, Daniel agradó a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel agradó a Dios? Porque utilizó la oración. 3 veces al día oraba Daniel. ¿Cuántas veces al día oramos usted y yo?
Si acaso una, ¿verdad? O dos, pero Daniel lo daba 3 veces al día. Sigamos el ejemplo de Daniel y llegaremos a agradar a Dios. Amén. ¿Será que yo puedo tener 10 personas que quieran estudiar, 10 personas que quieran estudiar cómo salir de la dimensión carnal a la espiritual, tomando leche materna? O sea, estudiando este material una vez al día, a la hora que usted quiera. A la hora que usted quiera, pero que se comprometa hoy. Hoy se compromete con Dios, no como el hermano Moreno, a estudiar una vez al día. Además de la lección de escuela sabática regular que ya usted tiene, estudiar también la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Es la leche materna, la que a todos nos hace falta. ¿Será que tengo 10? Si tengo 10, antes de orar por esos días, yo quiero que se pasen aquí al frente, quiero entregarte esto. ¿Quién es primero? Usted tiene mi número. Ahora le doy uno que no tenga. Usted. Ahora le voy a dar a usted uno que no tenga mi número. Este no tiene mi número todavía. Aquí está. Ahí está mi número de teléfono, porque a través de ese número de teléfono yo le mando el código donde está la lección y usted la escucha a la hora que usted quiera. ¿Eh? ¿Uno más? Ustedes no tienen mi número. Déjenme ponerlo. ¿Alguien más? ¿Te animas? Ve. ¿Alguien más? Todavía me quedan 10, me quedan 4. Me quedan 4. Venga. ¿Usted tiene mi número? Sí. Ah, ok, no, está bien. Lo vamos a dar la vuelta. Toma. ¿Alguien más? Ah, sí, ¿cómo no? Entonces, sí, ajá, esa es la mamá.
Ya. ¿Bien? Ok, tengo dos más acá todavía. Muy bien, mis hermanos. Ustedes me mandan su número de teléfono y yo le mando el código de cada lección que usted lo vea a la hora que usted quiera. Si tiene alguna pregunta, me contesta ya sea por la red o por el número directo. Ahora pregunto, ¿tienen alguna petición especial por alguien que usted sabe que es recién bautizado o que necesita oración? ¿Y quiere que en este momento oremos por esa persona? Aura María. María Miguel y su hijo Víctor. Y su hijo Víctor. Vengan ustedes dos acá. Vengan. Vengan ustedes. Usted por sus dos hijos mismos. Ah, por sus dos hijos. Vengan. Vengan. ¿Sí? ¿Dónde está mi anciano? ¿Quién es el anciano? Bien. Vengan los ancianos. Bien. Usted va a orar por las peticiones que hemos tenido ahí, por el Luis. Y porque Luis va a orar para que la iglesia pase de carnal a espiritual. La última vez éramos naturales, ya pasamos de naturales a carnales. Ahora necesitamos alcanzar el nivel de espirituales. ¿Bueno? Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos infinitamente la oportunidad maravillosa que nos ha dado en este sábado de estar aquí para rendirte culto y para estudiar tu palabra. Perdona nuestros pecados, oh Dios, perdona nuestra falta de sabiduría, nuestra falta de conocimiento, y como hemos estado estudiando en esta mañana, reconocemos que hemos estado actuando como personas carnales, y queremos pedirte humildemente que nos des la ayuda del Espíritu Santo, nos des el poder del cielo para que podamos pasar de la dimensión carnal para ser personas espirituales. Que tú puedas conducirnos a través del camino, que puedas mostrarnos la senda por la que debemos andar, y permite que el Espíritu Santo pueda guiarnos de tal manera que puedas impactar nuestras vidas y a través de nosotros puedas impactar a otros y ganarlos para el reino de los cielos. Amén. Quédate con nosotros, oh Dios, y perdona nuestros pecados y ayúdanos a prepararnos para que el día grandioso, cuando vuelvas, puedas llevarnos a todos como una iglesia grandiosa, una iglesia que será gloriosa y que vivirá contigo por la eternidad. Gracias porque nos permites hacerte estas súplicas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre Santo, en este momento te damos las gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Venimos con un pedido especial. Te damos las gracias que por medio del Espíritu Santo tú nos has sostenido hasta ahora aquí en la iglesia, pero también que así como tú tocas cada sábado, cada día con nuestro corazón, nos impulsa a través del Espíritu Santo. También queremos que tú a través del Espíritu Santo puedas actuar en la vida de cada una de las personas que te vamos a mencionar ahora. Queremos poner en tu brazo a los hijos de nuestra hermana Lidia, a José y a Juan, que te lo conoces, Señor. Te pedimos que tú puedas trabajar a través del poder del Espíritu Santo en su corazón y que sea para honra y gloria. Amén. Que te puedas recordar que aquí en este lugar yo tengo una cita contigo. Amén. Cada día. Pero también, Señor, queremos pedir en esta hora por nuestra hermana Aura, ya tú la conoces, ella tomó una decisión de aceptarte como tu salvador personal. Pero los embates, las preocupaciones de este mundo, la escasez, tú solo sabes la situación que ella está atravesando, la queremos poner en tu brazo, amor, para que tú den la fuerza a través del poder del Espíritu Santo para tomar esta decisión
que sea la correcta y que la pueda traer al Señor. También te damos las gracias por la preocupación que hay en el corazón de nuestra hermana Grelis por su hijo. Ella pide que ore por él. Tú sabes la lucha que él tiene, que quiere salir de ese mundo donde él está, y él lo ha expresado muchas veces. Que a través de esta oración, Señor, tú le puedas mostrar a él que en Cristo Jesús hay poder para libertarlo de esa opresión que tiene. Te pedimos, Señor, que no solo oremos aquí, sino cuando vayamos a la casa, cuando vayamos a acordar, nos podamos acordar de cada una de estas personas y poder en tu oración. También queremos pedir por el deseo que hay en el corazón de Dios, la preocupación por Yamile y por su hijo Víctor, que también tomaba la decisión de aceptar como Salvador, Señor, pero por algunas circunstancias de la vida no están aquí, no están viniendo. Allí donde ellos estén, que tú a través del Espíritu Santo puedas trabajar en su corazón y les puedas recordar, Señor, que un día tomaba la decisión de aceptarte como tu Salvador personal. Pero las dificultades que viven en este mundo, la escasez o los problemas, lo han separado de ti. Tenemos a esta hora y también pedimos por la vida y por vida, que no solo supla sus necesidades espirituales, sino que también pueda suplir sus necesidades materiales y que le pueda traer al seno de Dios y que le ayudes a llegar y hacer esa labor ahí con ellos cada día. Queremos poner a estos hermanos en tu corazón. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado Dios que estás en el cielo, quiero pedirte, oh Padre Santo, una sola cosa. Quiero pedir, oh Dios, por esta iglesia, para que en cada reunión recuerden esta oración, que oren cada vez que se reúnen, para que la iglesia pase de carnal a espiritual, y que oren por cada uno de los nombres que hoy han puesto en esta lista de oración. Que sea constante la oración hasta que su espíritu se muestre y veamos resultados. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. Bendiciones.